Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un placer en saludarlos y estar nuevamente con cada uno de ustedes. El tema de hoy se va a llamar Ser salvo según las Escrituras. Para mí, perdón, es muy importante compartir esto con ustedes por causa de esas doctrinas de reemplazo, que una vez que las Escrituras salieron del marco de Israel, las Escrituras fueron interpretadas y han sido interpretadas de una manera muy distinta al modelo de Hashem. Y por eso para mí hoy en día es de mucha importancia tocar este tema. Bueno, antes de empezar quiero hacer una braja para que el Eterno aparte y reserve este momento para ustedes y para mí. Padre Todopoderoso, el poderoso de Israel, aparta y reserva este momento para que seamos edificados, para que seamos instruidos y consolados conforme a tu dabar, conforme a tu palabra. Gracias, Padre Todopoderoso, por escucharme y por todo lo que has hecho y has venido haciendo en cada una de nuestras vidas. Bishen Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, como les dije anteriormente, el tema de hoy se va a llamar Ser salvo según las Escrituras. Las doctrinas de reemplazo que circulan hoy en día allá afuera me hizo tomar y enfatizar este tema, que como les dije anteriormente, una vez que las Escrituras salieron de Israel, del pueblo de Israel, de las manos del pueblo de Israel, cayeron en manos de gente que no conocía Torá, de gente que no sabía nada del Eterno. Tomaron las Escrituras y las fueron interpretando a su manera y buscando adoración al Eterno a su manera, sabiendo que el Eterno en su bendita Torá nos hace saber que Él quiere que se hagan las cosas como Él las ha dejado dichas en su Torá y por medio de su Torá. Y al paso del tiempo, todo esto se fue distorsionando. Y es así como han surgido muchas doctrinas de reemplazo. Antes de empezar este tema, quiero enfatizar, hermanos, que el fundamento de todo lo que se hable en lo que usted tiene como Biblia es la Torá. No hay otro fundamento. Cualquier libro que usted lea, cualquier epístola que usted lea, sea del Tanaj o sea del Brit Hadashah, todo habla de la Torá, todo tiene que ver con la Torá. Cualquier libro que leamos o cualquier epístola, lo vuelvo a repetir. Voy a empezar en Romanos capítulo 10, versículo 8. La palabra del Eterno dice así: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de Muná que predicamos. Primeramente, cuando ya nos dejamos de esas doctrinas de reemplazo, sabemos aquí de qué palabra está hablando. Esto está escrito en la Torá. Y cuando dice cerca de ti está la palabra,
está diciendo cerca de ti está la Torá, en tu boca y en tu corazón. No está hablando de ninguna otra palabra. Como se ha pensado, como se ha enseñado, bajo las doctrinas y el dominio de doctrinas de reemplazo. Después sigue diciendo el versículo, esta es la palabra de Muná que predicamos. Aquí está siendo muy claro en este versículo, está predicando la Torá. Y por medio de la Torá está la Muná. Y voy a leer, estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 10 y voy a cerrar en el versículo 17. Bueno, dice el versículo 9. Aquí este versículo, el 9 y el 10 del capítulo 10 de Romanos, es donde se han desprendido ciertas doctrinas o cierta doctrina. Dice así el versículo 9, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a regresarnos al versículo 9. Dice que si confesares con tu boca, para muchos que han querido interpretar las escrituras conociendo el griego, aquí la palabra en griego confesar es homologeo. Hay 5 palabras en griego para confesión y la que está aquí en los manuscritos es homologeo, que es confesar con tu forma de vivir. Porque una vez lo dijo un erudito a otro erudito, dice, como dice aquí, que si confesares con tu boca, dice, ¿y qué pasa si la persona es muda? Ya no será salva. No, pero aquí la palabra en griego está homologeo y es confesar con nuestra forma de vivir. Entonces enseguida dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí se desprende una doctrina del reemplazo, porque hace ver que tú no tienes que hacer nada para estar con Hashem, o más bien dicho, que Hashem esté contigo. Solamente confiésalo y ya no tienes que hacer nada más. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Cuando nosotros pensamos esto, es una desviación, es una distorsión. Estamos torciendo las escrituras. Porque todo esto fue escrito a gente que estudiaba Torá, que conocía Torá. Y tanto como en la Torá, como hablando, por ejemplo, poniéndoles un ejemplo de alguna profesión. Cuando usted está hablando, por ejemplo, vamos a ver, un abogado le está hablando a otro abogado, o un abogado le hizo una carta a otro abogado. Muchas veces en esa carta solamente le dice las cosas esenciales. No le va a explicar hasta la materia más rudimentaria. Es lo que pasa con las epístolas de Shaul, que como él está hablando a gente que ha estudiado y que está estudiando Torá y que conoce Torá, ya no tienen que irse hasta los rudimentos a explicar, sino simplemente explican lo más esencial. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. En la epístola a los Corintios, por ejemplo, le voy a leer el capítulo 1, versículo 1 de carta a los Corintios. Shaul, llamado a ser Shaleach de Yeshua HaMashiach por voluntad de Elohim, y el hermano Sóstenes, a la asamblea de Elohim que está en Corinto, a los Kadoshim en Yeshua HaMashiach, llamados a ser Kadoshim, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach.
a don de ellos y nuestro. Por ejemplo, aquí en esta carta a los Corintios, aquí no se la está escribiendo a todo el pueblo de Corintios, se la está escribiendo solamente a los que están apartados. ¿Apartados para qué? Apartados para el Mashiach, para Hashem. Esta carta a los Corintios aquí nos deja ver en esta parte que yo les leí que va dirigido a gente que conoce Torah, a gente que está estudiando Torah, no a todo el pueblo de Corintios, sino solamente a los apartados. Y le pido, vuelva a leer aquí usted a solas y examine lo que yo le digo, medite en lo que yo le estoy diciendo, hermano. O sea, aquí es donde nosotros entendemos más el asunto de las escrituras y nos volvemos al modelo que ha puesto Hashem. Ahora, ya una vez que hablé de esto fue un ejemplo, me regreso otra vez a Romanos 10, capítulo 10, que les estaba leyendo el versículo 9 y 10. Por ejemplo, aquí cuando nosotros leemos que confiésemos y ya somos salvos. Primeramente, vuelvo a lo mismo, se lo está diciendo a gente que está estudiando y ha estudiado Torah. Otro ejemplo que les pongo. Para nosotros hoy en día, Yahshua es como lo fue Moshe para el pueblo de Israel cuando vivía en Israel. Todo aquel que quisiera acercarse a Hashem tenía que obedecer a Moshe. No había otra manera. Hoy en día, como le estoy diciendo y los estoy exhortando a ustedes, hermanos, a que le digamos no a toda doctrina de reemplazo y que volvamos al modelo de Hashem, es que si alguno de nosotros se ha preguntado, bueno, si tengo que obedecer Torah, entonces ¿para qué vino el Mashiach? Ya lo dice en otra parte de las escrituras, en la epístola a los hebreos. Él es mediador, Él está ahorita en medio, Él está mediando entre el Todopoderoso y nosotros, su pueblo. No me voy a profundizar, hay más razones por las que vino Mashiach y por las que tenemos a Mashiach. Es un shalom entre Hashem y su pueblo. Continúo explicando, hermanos, lo que les estaba explicando. Hoy en día, nosotros tenemos que ver las escrituras desde una perspectiva hebrea. Y así llegaremos a una comprensión más profunda de las escrituras. Shaul nos invitó y nos exhortó a someternos a la Torah de Hashem. Yahshua hizo lo mismo. Nada más que yo, como lo he dicho en otros estudios, el problema es que no les creemos. Llega un momento que llegamos a creer en Yahshua, pero no le creemos a lo que Él dijo. Por ejemplo, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Cuando el joven rico se le acerca a Yahshua y le pregunta así, dice la palabra así, Lucas 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Primero, pongamos atención en las escrituras. El joven se está acercando para preguntar, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Yeshua en el versículo 20 le dice, ¿sabes los misbot? Y es cuando Yeshua le dice, Lo tirzah, no asesinarás, le cita algunos. Luego le dice, Lo tinav, no adulterarás, Lo tignob, no robarás, Cabeteda beja, beetimeja, honra a tu padre y a tu madre. Le citó a algunos. Se supone que si este joven sabe Torah, no tiene que citarle todos, que es lo que le estaba explicando al principio. Ahí es cuando no nos hemos percatado que tanto Shaul como los demás Shlichim, como Yeshua, como están hablando con gente que conoce Torah, solamente citan algunos. En este caso aquí no necesita citarle todo la Seder Hadibrot, que usted conoce como los 10 mandamientos, sino simplemente le cita algunos, y no en orden, solamente así. Por eso le dijo, primero, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Incluso así es cuando uno habla con alguien que conoce lo que uno está hablando. Le cita solamente algunos. Por eso en el versículo 21 vemos que el joven conoce Torah, porque en el versículo 21 él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahí vemos la cuestión. Esto pasa en los demás evangelios y pasa con las explicaciones de Shaul en sus 3 epístolas. Solamente están haciendo un midrash de la Torá, pero como les explicaba anteriormente, una vez que las escrituras salieron del territorio de Israel, gente que no tenía ni idea de la Torá, pues fueron integrados de una interpretación, ¿no? Y sacando ahí doctrinas de reemplazo. Esto ya no tiene que ver con aquello. Es, por ejemplo, también les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor cena con sus talmidín, la cena de Pesaj, que muchos conocen como Pascua. Él dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 19, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Bueno, cuando viene la doctrina del reemplazo, dice, quita Pesaj y haz la cena del Señor. Así es como lo piensa la gente que ha venido enseñando esas doctrinas de reemplazo. El Señor nos dijo, hagan esto en memoria de mí y quiten Pesaj. No, no es así. Hashem no lo permitió y no lo permite hasta el día de hoy. Él no puede negarse a sí mismo. Él aquí, el Adón dijo, hagan esto en memoria de mí cada vez que celebren Pesaj. Pero vuelvo a lo mismo. Como aquí no dice él, hagan esto en memoria de mí cada vez que celebren Pesaj, pues dice, no, pues ya, quitó Pesaj y hizo la cena del Señor. No. Si él está hablando con gente, primeramente que es temerosa de Hashem, gente que ha venido estudiando la Torá y que estudia Torá, está hablando con israelitas. Se supone que no tiene que darles más detalles. Ellos saben de lo que está hablando.
Como hoy en día, si uno le habla a un hijo temeroso de Hashem, él no va a decir, quito esto para poner aquello. Si uno le está explicando algo de la Torah, él sabe que si tiene que hacer algo más, no tiene que despedazar la Torah o que partirla en pedazos, sino solamente agregar algo más. Es así como nosotros vamos aclarando y vamos quitando estas doctrinas de reemplazo. Ahora, volviendo a Romanos, capítulo 10, en donde estaba yo leyéndoles, versículos 9 y 10, es cuando aquí dice, vuelvo a repetirles versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, y creyeres en tu boca, y creyeres en tu corazón, que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez que tú eres temeroso de Hashem, una vez que tú estás sometido bajo su Torah, y confiesas y haces esta confesión, tienes la salvación. Ya lo oímos anteriormente cuando el joven rico le pregunta a Yeshua cómo obtener vida eterna. Pues la vida eterna es esta: obedecer Torah y obedecer a esta señal que nos dejó Hashem. ¿Cuál fue esta señal? Yeshua HaMashiach es la señal. Él es nuestro camino para llegar a Hashem. Creo que va quedando claro estos dos versículos, los cuales han usado muchos, aquellos que sostienen ciertas doctrinas erróneas que nada tienen que ver con Hashem. Continúo leyendo para que las mismas escrituras confirmen lo que yo les estoy explicando. Ahora voy a leer el versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuál escritura? Torah. No es otra escritura. Cuando dice el versículo 11, pues la escritura dice, pues la Torah dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Adón de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, aquí confirma lo que les vengo explicando. Como si yo me niego a obedecer Torah, me niego a obedecer al Señor, ¿cómo por invocar un nombre seré salvo? Se supone que si lo invoco para tener su protección, es porque estoy en obediencia, estoy obedeciendo Torah. Aquí mismo los versículos 12 y 13 nos explican lo anterior, lo del versículo 9 y 10. No puede alguien que diga, yo desprecio toda la Torah del Eterno, no quiero obedecerlo, no quiero someterme a sus preceptos, no quiero someterme a sus misbot, pero voy a invocar su nombre. No puede ser así. Primeramente, aquí Shaul no le está hablando a gente que no conoce Torah, no le está hablando a gente que no visita una sinagoga. Le está hablando a gente que estudia Torah, que conoce Torah, a gente temerosa del Eterno, a gente que quiere estar sometida
a Hashem, no a gente rebelde, no a gente que no quiere saber nada. Hay gente que sin querer obedecer a Hashem se bendice y bendice a otros. Hashem que juzgue eso. Para mí, las bendiciones vienen de Hashem. Él es el Todopoderoso, Él es bueno, pero también es temible. Ahora, continúo leyendo el 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Fíjense, al final del versículo 14 dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Predicar qué? Predicar la Torá, predicar las buenas nuevas, predicar a Yahshua. Eso es lo que habla aquí cuando dice predicar. Dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron la Besorá, las buenas nuevas. Pues Yeshaya dice, Adón, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora aquí rematamos con este versículo que nos explica todo lo que hemos venido leyendo desde el versículo 8. Dice, así que la emuná es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. ¿Qué palabra? Es la Torá. No hay otra palabra. Ahora lo voy a volver a leer. Así que la emuná es por el oír. ¿Oír qué? El oír por la Torá de Elohim. Así es. Espero, hermanos y hermanas, que esto sea de gran edificación. Gracias por haber escuchado este video. Mi deseo tan grande desde el fondo de mi corazón es que cada uno de nosotros lleguemos más y más al conocimiento de Hashem. Nosotros que estamos predicando las raíces hebreas, que estamos exhortando y invitando a que volvamos al modelo de Hashem, al modelo que dejó Hashem, que es su Torá, su bendita Torá. Yo quiero aclararles, hermanos, yo, al menos de mi parte, les digo esto, yo no digo saber todo, yo no sé todo, pero quiero saber más. Y lo que me viene mostrando y enseñando el Elohei Israel, quiero compartirlo con cada uno de ustedes. No como diciendo que ya conozco todo o que ya conocemos todo, sino como no conformándonos con lo que ya sabemos, sino queremos saber más, llegar más y más al conocimiento de la palabra. Porque la ignorancia es muerte. Hermanos míos, que el Eterno los siga fortaleciendo y los siga bendiciendo. Sean fuertes y bendecidos. Shalom Alejem.